Bueno, familia, y quiero antes de pasar a ese tiempo bien interesante, darle unos anuncios a la iglesia. Y es que el 1 de agosto nosotros cumplimos un año de estar reuniéndonos en este lugar. ¿Cuántos se alegran? Amén. Y hemos decidido celebrar este primer año en este lugar. Y además de eso, no solamente vamos a celebrar ese primer año, sino que vienen cosas nuevas para la iglesia. Ya algunas personas saben, los que están en el redil, saben de qué les estoy hablando. Y para la segunda semana de agosto, el segundo fin de semana de agosto, específicamente del 9 al 12, vamos a estar en una media semana de celebración y de lanzamiento. Vamos a lanzar esas cosas nuevas, las vamos a conocer en esos días. Entonces, jueves y viernes vamos a tener unos talleres de liderazgo. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos tienen esposa? Esposos, son esposos, tienen esposo, esposa. Hijos, ¿cuántos tienen hijos? Entonces, ¿por qué no dijiste amén o no levantaste las manos cuando pregunté que cuántos líderes había? Todos ejercemos liderazgo en nuestras casas. Si no hay un líder, ¿qué pasa? Si no hay una persona que es la que está como acomodando las cosas y previendo las cosas, ¿qué ocurre? Hay desorden, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios no queremos desorden en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, este taller de liderazgo son temas que te van a servir no solamente si tienes personas a cargo en donde estás trabajando o aún eres líder aquí dentro de la comunidad, sino que el liderazgo en todo sentido, porque para todas las cosas necesitamos tener una visión. Hay cosas de liderazgo que quizá ya las estamos aplicando, pero podemos optimizar y maximizar esos resultados si nosotros tenemos estas herramientas que vamos a compartir estos días. Así que los invitamos, la entrada es libre, puedes traer amigos, personas, familias para que escuchen esto, porque es liderazgo, pero tiene contenido del Señor, contenido espiritual, que es lo que le da soporte. Entonces, vamos a tener estos talleres, así que no queremos que se los pierdan. Así que desde ya vayan pensando en esas personas que pueden venir y ustedes también vayan apartando la fecha, jueves y viernes, jueves 9 y viernes 11. Para el sábado, es 10. Y por eso decía que era 10. Entonces, para el sábado 11, vamos a tener un concierto con una banda amiga que ya muchos conocen, que se llama Banda Angosta. Entonces, ese sábado a las 6 de la tarde vamos a estar aquí celebrando el amor de Dios. Es un tiempo también para que invites a personas nuevas, invites a otras personas que se conecten con el Señor a través de la música y tú también para que te puedas gozar. Entonces, eso es el 11. Y el 12 vamos a tener nuestra celebración, pero va a ser una gala. Ese día, obviamente, pues si no tienes el traje de cierto pelo y de lentejuelas, pues bueno, no te preocupes porque no es una camisa de fuerza, pero si lo tienes, entonces, porque vamos a celebrar. Entonces, ese domingo 12 no va a ser la celebración en las horas de la mañana, sino en la tarde-noche, a las 6 de la tarde. Vamos a tener aquí algo bien espectacular, una gala. Tenemos invitados, así que por favor vamos a estar tomando las fotos, que queden los registros, así que para que tú sabes, tengan los hombres bien acicalados, las mujeres súper más acicaladas, como nos gusta. Entonces ese día va a ser un día especial, no solamente
para venir a vernos las caras lindas que tenemos, sino hay cosas bien interesantes. Así que les animo a que puedan apartar también la fecha. Ya saben, ese domingo pueden ir a la playa en la mañana o a hacer a los parques, a los sitios de recreación, y en la noche, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. No vamos a venir en la mañana, solamente una única celebración a las 6 de la tarde. Entonces, vamos a estar por los grupos que tenemos, confirmándoles, porque como es una gala, como es una celebración, una noche bien chévere, vamos a estar compartiendo vamos a hacer un compartir de comida con alimentos, y estamos cuadrando esa parte, y hemos pensado que de una u otra manera todos nos involucremos con ese compartir. Así que este lunes estén pendientes a los grupos, porque vamos a estar enviando la información de cómo vamos a organizarnos en esa parte. Si tú crees que tienes habilidades, talentos para la decoración que de pronto nosotros todavía no conocemos, tienes ideas creativas, te puedes acercar con nosotros y hacer parte del comité que va a estar en todo lo que es la decoración y todas esas cosas. Entonces, ¿a qué hora nos vamos a reunir? Todos a las 6. Mentira, jueves y viernes a las 7. Sábado a las 6 y domingo a las 6. ¿Entendido? ¿Todo quedó claro? ¿Me di a entender? Amén. Entonces, vamos a mantener esa expectativa, no te olvides, vamos a ir pensando en qué personas vamos a invitar, en qué personas vamos a traer, en qué personas vamos a estar conectando a nuestra semana de celebración de aniversario. Amén. Bueno, los dejo con nuestro pastor, que nos tiene la palabra para hoy. Buenas noches. Qué bueno estar acá. Ya me hacían falta. Cuando le doy lugar a otras personas para también aprender de ellos, recibir de ellos, pero también me extraño poder compartir y enseñar lo que Dios me habla. Amén. Le voy a pedir el favor, no me escucho adentro, el micrófono. ¿Afuera me escucho? Sí. Acá no me escucho nada. Sí, así se levantó la voz más de la cuenta. Bueno, entonces, hoy quiero compartir algo bien interesante y tiene por título El Camino. No sé si lo van a proyectar. Tenemos problema hoy con el computador, que es con el que proyectamos. Y el camino. ¿Qué entiende usted por el camino? Cuando hablamos de el camino o un camino, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza o a su mente? Calles, vías, ¿qué más? Carreteras, una dirección. Sí, es lo primero. Gracias, porque usted entiende. Los caminos o el camino son importantes para el ser humano desde siempre. Escúcheme bien, desde siempre. Desde que el hombre comenzó a entender lo que era la locomoción, entendió de que necesitaba conectarse de un lugar a otro o ir de un lugar a otro, y comenzaron a existir los caminos. A tiempos atrás, si hablamos en el campo, bastante particulares de tierra, etcétera. Hoy día, si hablamos de la ciudad, son concretos, etcétera, ¿cierto? Ahora, cuando vamos por la vida, vamos día a día en nuestro día a día, nuestra vida, nos acostumbramos tanto a ver los caminos. Hoy los niños que se levantan o que van creciendo se encuentran los caminos. Mis hijos ya se saben la ruta, dice, por aquí, por acá, por aquí. Y cuando me meto por una vía diferente me dice, ¿dónde estamos? ¿Por qué te metiste por acá? Porque ya conocen y comienzan a entender, pero no saben cómo eran esos caminos antes. Voy a ilustrar uno aquí cerquitica. Aquí tenemos un camino o una carretera particular que se llama la de la Pajarera. Los que transitan o los que transitamos por allí, uno ya tiene, bueno, es una culebra porque es delgaditica y está toda pavimentada muy bien. Pero años atrás, por ahí tú no podías andar, no era camino, no era carretera como tal.
Y si te metías por allí, podías saber cómo entrabas, mas no cómo salías. Porque era bastante inhóspito y era muy difícil transitar por allí. Entonces uno hoy lo ve el camino. Pero lo que quiero llegar es que estamos tan acostumbrados a que tardamos en darnos cuenta la importancia de los caminos. Por ejemplo, usted vino hoy aquí y todos utilizaron un camino diferente. Bueno, aquí este último tramo ya todos en esta carretera, algunos o por acá, pero tuvieron que llegar a este lugar por un camino. Pero estamos tan acostumbrados a ellos que no nos damos cuenta la importancia de ellos. Cuando usted transita en carro, se da cuenta de que cuando hay un obstáculo llamado trancón, entonces le resta o le quita gran tiempo de su trayecto. Dice, yo iba a ir al centro y me demoro media hora y hay un trancón y entonces me demoro 1 hora. ¿Cierto? Entonces ahí comenzamos a decir, pero ¿y cuál? Y Cartagena, en particular Cartagena, que para ir de un lado a otro no tenemos tantas alternativas, sino que está la avenida Pedro Heredia, la del Bosque Crisantoluque y ya. Y bueno, y la de Olaya, pero que nada más te comunica hasta el mercado. Ya en el mercado te toca tomar nuevamente la avenida o la perimetral, que muchos no la quieren usar. Pero no tenemos alternativas. Entonces, cuando hay grandes trancones o manifestaciones particularmente, eso nos lleva a entender un poquito la importancia de tener un camino para poder llegar al lugar o al destino que vamos. Entonces, el camino es muy importante para conectarnos de un lugar a otro, o de un destino a otro, o de un punto inicial a otro. Pero algo particular, y es que en el camino pueden suceder muchas cosas, o en el camino podemos encontrar muchas cosas. Y yo hoy quiero enseñarte, y a partir de este momento quiero enseñarte la importancia de el camino. Y es tan importante que Jesús dijo que Él era Él. Y nosotros, la humanidad entera, ignora la importancia de esa palabra o esa propiedad que Jesús dijo de lo que Él era. El camino. No sé si te lo has preguntado antes, pero en estos días estudiando la palabra yo decía, el camino, ¿qué tiene que ver esto? Y me llegó a estudiar en la Biblia la importancia del camino, porque en aquella época no estaban las carreteras. Uno hoy puede entenderlo un poco más, pero en aquella época no existían las carreteras. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, y el texto dice, soy la verdad y soy la vida, pero yo hoy quiero enfocarme en el camino. Soy el camino. Cuando tú y yo entendemos que Jesús es el camino, y está hablando en términos de un sendero que te lleva de un punto a otro, pero que no hay otro, porque no dice yo soy uno de los caminos, dice yo soy Él, está hablando de uno solo, amén. Cuando tú logras entender esto, entonces tú vas a añorar estar en ese camino, tú vas a añorar estar en ese camino. Entonces, ¿a qué te lleva ese camino al que se refiere Jesús? ¿A qué te lleva? Es el camino al Padre, es el camino para la vida eterna, pero también es el camino a una vida abundante. Él dice que Él da una vida abundante. Y si Él da la vida abundante y Él es el camino, también es el camino que te lleva allá. Es el camino a paz. Y la gente está hoy desesperada, intranquila. Y hay una sensación de que vas por la vida como desesperado. Y necesitamos paz. Todos los acontecimientos que están pasando en nuestro país necesitan, la respuesta es paz. No es otra. Yo siempre lo he dicho, ni para izquierda ni para derecha, sino el camino.
Eso es la respuesta que necesita. Y en Jesús encontramos esto. Entonces, nosotros vamos por el camino como hijos de Dios, o si no lo eres, pero vamos por el camino, o pensamos ir por ello, sin a veces conocer el beneficio, lo que podríamos encontrar en el camino. Y yo me puse a ver en la Biblia y vamos a encontrar apartes, y ahora lo vamos a estudiar, de lo que representa el camino, y aunque son otros acontecimientos, pero no pueden representar de las cosas que encontramos en el camino, y de lo que podríamos también encontrar si nos salimos del camino. ¿Ok? Y lo primero que quiero hablar es, que lo conecto con lo que se enseñó la semana pasada, de los leprosos. ¿Cuántos escucharon? En la frontera, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús les dijo en Lucas 17:14, que fue parte de la cita que se habló. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Por dónde iban a ir de donde estaba Jesús hasta los sacerdotes? Por un camino, ¿cierto? Miren, me puse a revisar. Por un camino. Jesús le dijo: vayan. Ahora Jesús, ellos fueron obedientes. Eso nadie lo tiene la duda, ¿cierto? Que uno se devolvió, los 9 no, pero de que fueron obedientes y dieron un paso de fe, eso no está en duda. Y fueron juntitos de donde estaban ellos y donde se encontraron con Jesús hasta el sacerdote. Aún antes de llegar al sacerdote, ya fueron sanos. Amén. Así que ellos, juiciosos, fueron por el camino. Amén. Entonces, en el camino, tú puedes dar tus pasos de fe. En el camino, tú puedes dar pasos de fe. Jesús dice en la Biblia que es el autor y consumador de la fe. Y en el camino, tu fe puede también crecer. Usted se imagina, a esos leprosos comenzaron a caminar y dar pasos, y de pronto comenzaron su piel a mejorar, ¿cierto? Y ellos dijeron: sí, sí pasa, y siguieron dando pasos y seguían mejorando. ¿Sabe? En el camino de tu vida, en el camino llamado Jesús, tú puedes comenzar a dar pasos y comenzar a ver milagros en tu vida, porque eso hay en el camino. Amén. Amén. No se me duerma, estamos de tarde, eso es una prueba piloto. Queremos tener servicios también en la noche. Nuestra celebración, nuestra reunión, esto nos sirve. Claro, esta reunión, claro, tiene un único propósito primario, y es que mañana se va la luz. O sea, no queríamos estar aquí con el calor, y con todos esos arreglos que hicimos, no tenemos ventilación, ventana, nada de eso. Entonces, los que estuvimos aquí desde el año pasado, para el 6 de agosto, que fue nuestra primera reunión aquí, ustedes se acuerdan el sudor. Sí, la emoción era grande. Y cuando yo bajaba me decían: pastor, yo veía cómo le corría el sudor. Y yo: sí, gracias hermana, qué consuelo. Entonces, por eso decidimos hacerlo ahora, hoy sábado en la noche. Pero vea qué bueno, la gente vino más. Debemos como dejarlo así, ¿cierto? Así le dijimos a alguien, dijo: no, déjelo en la mañana también. Y yo, bueno. Pero bueno, en el camino a Emaús, Jesús se reveló a 2 de sus discípulos, se reveló de una manera especial. Puede buscarlo en Lucas. No coloqué el capítulo, pero es el 24, si no me equivoco. Lo voy a leer yo. Dice: ese mismo día, 2 de sus seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Eran seguidores, no eran los discípulos, pero eran seguidores. Amén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¿Dónde caminaban? Por el camino.
el 32, todo ese texto voy a saltarlo, dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y es que en el camino ellos se encuentran con Jesús y comenzaron a hablar. Y Jesús, dice, les comenzó a hablar de las escrituras que lo indicaban o señalaban a él, dice la Biblia. Dicho de otras palabras, se encuentra Jesús con ellos y comienza a abrirle las escrituras, pero les abría las escrituras donde se revelaba a Cristo, que era él mismo. Y en la medida que caminaban, ellos se emocionaban. Lo dicen al final. Al final dicen, ardía nuestro corazón. Eso significa, desde que se encontraron con Jesús en el camino, ellos, voy a utilizar esa palabra, se emocionaban. Y estaban emocionados y qué espectacular lo que este hombre nos está diciendo. Pues recuerden que todavía no sabían que era Jesús. Y comenzaron y en el camino. Y dice que en un momento Jesús hizo como que, chao, me voy, como si se fuera. Y ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a compartir el pan. Y Jesús dice que tomó el pan, no era de Jesús, pero él lo tomó y lo partió, lo bendijo y se los dio. Y luego, cuando él partió el pan, ellos dijeron, epa, esto lo conocemos nosotros, este es Jesús. Pero en ese momento que descubrieron que era Jesús, Jesús desapareció de ellos. Amén. En el camino, tú vas a ir creciendo y la revelación de Cristo, el Hijo de Dios en tu vida va a ser mayor. Amén. ¿Sabía usted que, dice, debe saberlo, claro, que el mundo es redondo, sí? Nuestra amiga de pronto dice, no, es ovalado, pero tiene una curvatura. Tiene una curvatura. El asunto es, yo sabía que, el asunto es que usted desde cierta distancia por la curvatura de la tierra, usted no puede ver el horizonte más allá de esa distancia que no voy a decir, pues no me acuerdo los kilómetros que son. Eso significa, si usted estuviera en una línea de vista plana y usted se pone a ver hacia allá al fondo y dice, hay plano, no hay nada, todo recto, llega un momento que por más que usted tenga los binoculares, mejor usted deja de ver a la persona. ¿Sí sabía, cierto? ¿Por qué? Por la curvatura de la tierra, usted está aquí y cuando mira hacia acá, la tierra misma, la curvatura no le va a dejar ver a la persona que está de este lado porque va bajando. ¿Hasta ahí me entiende? Nosotros los seres humanos a veces queremos obviar eso y empezar aquí y como yo voy hacia ver todo el destino final. Pero en el camino Jesús se fue revelando poco a poco. En el camino tú vas a ir conociendo y Jesús se va a ir revelando a tu vida poco a poco. Puede que en un momento digas, wow, aprendí algo supremamente mayor. Puede que sí, como a ellos les pasó. Cuando partió el pan hubo como un plus extra que permitió que ellos vieran que ese era Jesús. Pero en el camino tú aprendes a conocer a Jesús. Quiero decirte que cuando tú estás en el camino, tú vas a aprender, tú vas a conocer a Jesús. Jesús se va a revelar a tu vida, pero tú no puedes salir del camino porque no veas el final. Tú tienes que seguir en el camino. Ellos lo entendieron y tanto y más que cuando Jesús hizo como que se iba de ellos, dijeron, no te vayas. En el camino tú vas a aprender a conocer tanto a Jesús porque estás conectado con Él que no vas a querer que Él se vaya. Tampoco tú vas a querer separarte de ese camino. Amén. En el camino, un hombre herido y lastimado encontró un gran samaritano. Amén.
Lucas 10:30, ese seguro también lo conoce, es la historia del gran samaritano. Es una parábola que Jesús, una historia que Jesús utiliza para hablarle a unas personas que trataban de poncharla a Jesús. Amén, porque se creían que ellos estaban bien en todo lo que hacían, pero a pesar de que decían conocer a Dios y de tener a Dios en su corazón, no mostraban misericordia. Y Jesús le dijo, a Jesús le preguntaron, ¿cómo puedes resumir tú la vida cristiana, para decirlo de esa forma? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús? Se las voy a decir. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estos decían, nosotros somos super, hiper, mega espirituales, creemos en Dios. Pero Jesús, para mostrar que a ellos les faltaba la otra parte, les habla en esta parábola. Y esta parábola era acerca de la misericordia que tenían que extender, o el amor que tenían que extender hacia el prójimo. Y dice Lucas 10:30, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces pasó un religioso y lo vio y no hizo nada, y pasó otro judío también, lo vio y no hizo nada. Pero dice la Biblia en el 33, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Amén. ¿Se seguro ha escuchado eso? En el camino podemos también ver personas que diciéndose amar a Dios, no le aman. ¿Me escuchó? En el camino. Ahora, pastor, ¿cómo es posible que estén en la iglesia y no amen a Dios? Sí, lastimosamente no se ha revelado Dios totalmente a su vida. Lastimosamente no han aprendido todo. Y eso no es que es un delito, porque tú y yo no somos perfectos. Pero se supone que en el camino debemos buscar cada día aprender más y llegar a la estatura del varón perfecto. Pero muchos no lo hacemos, nos quedamos allí. Estos hombres se limitaron y Jesús les habla y los confronta con esta historia de una manera muy fuerte y particular. ¿Cómo era posible que un samaritano, escuche, los judíos y samaritanos no se gustaban, tenían una pugna, tenían una pelea, un conflicto entre ellos? Y fue el samaritano el que tuvo compasión de aquel hombre y se acercó. Ahora dice la Biblia que alivió sus heridas con vino y aceite de oliva. Y quiero decirle que el vino representaba para ellos o para esa cultura algo muy importante, de mucho valor. Y era tan importante que recuerden en las bodas de Canaán que cuando se acabó el vino se iba a formar un problema. Y también cuando Jesús hizo el milagro y convirtió el agua en vino, los maestresales, los que estaban allí, los invitados a la fiesta importante, dijeron: ¡ay, qué impresionante! Ustedes dejaron el mejor vino para el final. El vino representaba algo importante para ellos. Además, aceite de oliva, que todavía hoy en esta región se utiliza mucho porque es con que utilizan para preparar los alimentos. Y este hombre estaba utilizando esas cosas de valor para atender a un hombre que no conocía, a un hombre por el cual sintió compasión. Y eso es lo que Jesús nos dice, que podamos sentir y extender compasión a otros. Ahora, no solamente que tú puedas
extender compasión a otros, sino que en el camino tú vas a encontrar personas que extiendan misericordia contigo. ¿Me escuchaste? Que extiendan misericordia contigo. Hay gente necesitada. Hoy día con el auge de nuestros queridos hermanos venezolanos acá, hay gente que necesita. Y yo creo que tú que estás en el camino puedes ayudar a muchos. Pero ¿sabe por qué a veces quizás no lo ayudas? Porque también ellos no están en el camino. Puede que no. Porque seguro si tienes un contacto con uno de ellos va a ser más fácil ayudarles. Amén. En el camino extendieron misericordia sobre este hombre mal herido y lastimado. Amén. En el camino Giezi mostró que era corrupto. ¿Quién es Giezi? Giezi era la mano derecha, el criado de el profeta Eliseo, un gran profeta, un hombre importante. Y Eliseo hace un gran trabajo. Dios le permite hacer un milagro sobre un hombre importante de aquella región. Y el hombre le ofrece a Eliseo un pago, le ofrece una ofrenda especial. Y Eliseo dice, no, espérate un momentico, la gracia de Dios tú no la puedes comprar. La tenía clara, no puedes comprar el favor de Dios. Dios obró, listo, váyase por donde vino, bendiga a Dios. Yo imagino que Eliseo le habló muy bien de lo que era Dios, ¿cierto? Pero Giezi, en ese momento, todavía los billetes de dólares no existían, pero a él ya se le pintaron los ojos, así los simbolitos. Y cuando fue, dice 2 de Reyes 5:20, ahora bien Giezi, el sirviente Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Eso es corrupción. Eso es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad. Eso era Giezi. Estaba con su amo Eliseo trabajando en el camino, porque trabajaban para el Señor. Pero pensaba diferente. Entonces, en el camino podemos encontrar personas así. O en el camino, y lo voy a decir de esa forma, tú podrías salir actuando como Giezi. Estás en el camino por interés. Y ese era Giezi. Sí, tengo que hablarte. Porque en el camino podemos encontrar estas personas. No deberían estar allí, pero están. Y Giezi recibió su recompensa por hacer eso. No vamos a hablar de ello ahora mismo. Pero escúcheme bien, en el camino, y yo siempre he aprendido que el dinero no es bueno ni es malo. No tiene un valor de bueno o malo. El dinero sí tiene una particularidad, y es que te permite que lo que hay en tu corazón brote. Y si lo que hay en tu corazón es bueno, va a brotar bueno. Pero si lo que hay en tu corazón es avaricia, eso es lo que va a brotar cuando ves el dinero o cuando tienes el dinero. Y eso fue lo que pasó con Giezi. Y le fue hasta donde este hombre y se inventó la película. Algo particular que quiero resaltar, porque en estos días leía o pensaba eso. Dice él, tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él. Y eso es algo, muchos utilizan el nombre de Dios para cosas que no son de Dios. Y si bien aquí tiene que ver con dinero, pero no solamente lo hacemos por dinero. Alguien me habló y me decía, ay, es que el Señor puso eso en mi corazón y por eso actué de tal forma, y actué desagradable, actué de lo peor. Y yo dije en mi mente, ¿cómo es posible que utilice a Dios para decir que le tocó actuar de X o Y forma
y mete a Dios en el pastel. No podemos utilizar el nombre de Dios. Y eso fue lo que hizo Giesi. Seguimos, pero entonces en el camino encontramos también personas que actúan equivocadas o nos pueden llevar a actuar equivocadamente en el camino. Y la historia se las voy a decir así repito, usted se va a acordar de una vez. Y es la mujer de Lot. ¿Usted se acuerda de ella? Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús a ellos? No voy a leer un texto porque la historia está bastante extensa allí. Pero Jesús, el Señor le dice a Lot, vete de aquí que voy a destruir, ¿a quién? Sodoma y Gomorra. Lo voy a destruir, estoy cansado de esta perversidad, de todo esto que está pasando. Y le dice, vete, la única condición para yo salvarte a ti y a tu familia es que no mires atrás. No mires atrás, ni tú ni nadie, le dijo a Lot. Y en el camino, huyendo de lo que estaba sucediendo, esta mujer miró atrás. ¿Sabes? Cuando tú vas en el camino, no puedes volver atrás. ¿Me escuchaste? Cuando vas en el camino, no puedes volver atrás. Ahora, no solamente te afecta a ti, sino que también puede afectar a los que van contigo. ¿Qué tal los hijos y Lot cuando ven a su esposa convertida en estatua de sal? Pudieron parar y que la destrucción los alcanzase a ellos. Pudieron parar y por estar sobando, alcanzando o lamentándose sobre la estatua, pudieron sin querer también volver atrás. En el camino podemos encontrar gente así. Y sabe, la Biblia dice que el camino del justo es como los rayos del sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el caminar de los hijos de Dios. Y por eso Dios no le gusta a las personas que vuelven atrás. Que tiene misericordia de ellos, sí, pero no le gusta. Pastor, pero ¿y qué hace con las personas que se tropiezan? El sol comienza su tarea de ascenso. Y hay momentos en la mañana, como en estos 2 o 3 días que han pasado, que usted no ve el sol. Y uno diría, ay, el sol falló en su ascenso. Pero el sol no ha fallado. Quizá unas nubes espesas y negras empañaron la vista. Pero ¿sabe? Ahí detrás está el sol. Bueno, pensando que es el sol el que sube, ¿no? Porque es la tierra. Ok, aclaro. Pero nosotros desde esta perspectiva uno dice, el sol se colocó en la mitad, ¿cierto? No para. Así es el caminar. Otro ejemplo es en el camino de Balaam. La burra encontró un ángel y le hizo hablar. Y ese está en Números 22-21, dice, a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando. Mire, en el camino, cuando tú vas en el camino, Dios se va a encargar de que impedirte que tú vayas a un lugar que no te toque ir. Pero también en el camino, si tú te vuelves terco, Dios también te puede, escucha bien, hacer que cosas como esta sucedan. Y lo que le dijo Dios, el ángel, a Balaam fue muy fuerte, y quiero decírtelo, porque Balaam se enojó con la burrita y le pegó 3 veces, hasta que la burra, le dice la Biblia que Dios le permitió a la burra hablar. Le dijo, ¿por qué me pegas? Y en el camino tú puedes encontrar una burra que te hable. Escucha bien, en el camino tú puedes encontrar una burra que te hable. Y dices, pastor, ¿cómo me va a hablar una burra?
Pero a veces nos hablan las personas de algo del donde uno menos espera que nos hablen. De donde uno menos espera. Porque en mi caso, yo te lo puedo decir así, a veces he encontrado una palabra de aliento de la persona que uno menos se imagina. Sí. Va uno, llega a un lugar o llegue a un lugar y ve una persona de un aspecto y uno sabe que esa persona no tiene a Dios en su corazón. Uno sabe que y hablando con esa persona me dijo que había hecho un montón de cosas. Ya yo estaba casi que asustado por todo lo que había hecho. Pero ¿sabe qué? Esa persona me dijo, pero yo tengo algo y eso es lo que debe hacer toda la gente. Yo tengo que perdonar. Yo no soy una persona rencorosa. Yo extiendo perdón a todo el mundo. Y me decía, por eso es que a mí no me ha pasado nada. Porque le ha debido pasar. Y a mí no me pasa nada. Y no me ha pasado nada. Y yo creo que es porque yo extiendo perdón y Dios me recompensa por eso. Y cuando yo lo escuché, yo decía, definitivamente hasta las burras hablan. Sí. Porque no lo encontré no me lo dijo Dios en la Biblia. En la Biblia habla del perdón. Pero ese día, ese mensaje llegó de una persona que uno no esperaba que le diera eso. Y en el camino, Dios te puede hablar aún por medio de una burra. Amén. En el camino, Jesús cargó la pesada cruz que tú y yo debíamos cargar. Dice la Biblia en Mateo, dice, le escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Llevaron al camino. El 32 dice, en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y sabe, Jesús es el camino, pero también le tocó transitar un camino. Ahora, no cualquier camino, sino el camino que representaba el poder llegar a un destino que iba a representar, escúcheme bien, la puerta de esperanza y de vida que tú y yo hoy tenemos por medio de el camino. En el camino Jesús también recibió ayuda de este hombre llamado Simón, porque en el camino podemos encontrar ayuda, pero tú tienes que estar caminando. Tú tienes que seguir en ese camino. En el camino, porque fue en ese camino donde Jesús pudo llegar a aquel lugar llamado lugar de la calavera y pudo ser izado en aquella cruz y levantarse, ser levantado en aquella cruz y representar también aquella serpiente de bronce. Ese era el mismo Jesús que se estaba levantando y que al estar allá en lo alto, tú pudieras mirarlo y decir, hay salvación y hay redención por medio de él. En el camino, Jesús llegó hasta ese lugar y su muerte nos permite tener acceso al Padre. La Biblia dice que tú y yo estamos destituidos de poder llegar a Dios. Pero Jesús, siendo el camino y transitando este camino, nos permitió volver a tener la oportunidad de llegar al Padre. Y ese es el camino. Ahora, nosotros no valoramos el camino. ¿Qué pasará ahora mismo si todos los caminos que te van a llevar de vuelta a casa están obstaculizados por cualquier motivo? Sin energía, tráfico bloqueado,
hay manifestaciones y están tirando gases lacrimógenos, no sé. O sea, vamos a ponerlo más difícil. ¿Qué pasará en tu vida? Sería difícil. Y es difícil e imposible llegar a Dios. El camino está cerrado. Y el único camino ahora que existe fue esa vía, esa conexión fue establecida por Dios. Ahora, tú puedes hacer uso de él por medio de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero yo hoy quiero enseñarte y también exhortarte y desafiarte. Porque si bien la Biblia dice que Jesús es el camino, y eso está claro de que Él es el único medio al Padre, tú puedes ser el camino para que otros lleguen a el camino. Tú puedes ser un punto de conexión entre alguien, tu amigo, tu familiar y Jesucristo. Tú puedes serlo. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tú puedes reflejar esa imagen y esa semejanza de Jesús, que es el camino, cuando tú te conviertes en camino. O cuando tú te conviertes en aquella persona, como buen samaritano, que puede ayudar a alguien que va junto al camino. O te conviertes como en ese Simón que ayudó a Jesús mismo a llevar la cruz. Tú puedes ser también parte del camino o ayudar a alguien cuando ayudas a llevar la carga de otro. Como iglesia tenemos que entender la importancia del camino. Esta enseñanza de hoy tiene mucho que ver con lo nuevo que viene para nosotros como iglesia. Y que si bien es nuevo, esta enseñanza, lo que enseña aquí o lo que comparto hoy, no debería ser nuevo. Pero tú y yo tenemos que entender que estamos en esta tierra y que Dios te permitió conocerle y Dios te permitió llegar a el camino para que tú te conviertas también en camino para otro. Para que tú ayudes a que otros se conecten con ese Dios, con esa gracia infinita, con ese amor de Dios. Porque si bien tú disfrutas o puedes disfrutar o estás disfrutando del amor del Padre, hay muchos que no lo están haciendo. Porque no conocen, porque no encuentran el camino. Y tú puedes ser ese camino. Tú puedes serlo. Que día a día nosotros comencemos a entender la importancia del camino que es Jesús, pero que también nosotros somos ese otro camino que conecta con Dios, con Jesús, para a su vez llegar al Padre. Ayúdense a cerrar tus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque hoy podemos recibir tu palabra y entender la importancia del camino. Fue en el camino también, cuando entraba Jesús, que muchos le adoraron, porque Jesús iba sobre un pollino y dice que hicieron un camino y le adoraron. Señor, hoy queremos también abrir nuestro corazón y entender la importancia de el camino. Somos el camino para llevar a esas personas contigo, Cristo. Ayúdanos a entender la importancia de esto, Señor. Hoy queremos también adorarte, no de labios, sino con todo nuestro corazón, entendiendo que tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Señor, y hoy oro porque podamos entender y caminar en ellos, Señor.
que no volvamos atrás, sino que enfoquemos nuestra mirada en ti, Jesús, y que nuestra fe aumente, que podamos ver esos milagros, que podamos caminar y caminar y que en ese caminar Cristo se ha revelado más y más a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Yo quiero invitarte a que puedas adorar a Jesús. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, la gente adoraba: Hosana al Hijo de David. Y tomaron mantos y lo tiraron en el piso para que Jesús pasase en ese pollino. Adoramos a ti, Jesús. Te exaltamos, Rey. A ti sea toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza. En el camino también te podemos adorar. Qué bueno poder adorarte. Santo,
adoramos, Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Ese es Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.